Situación es compleja. Una, adaptar el tubo. Yo veo que muchos alumnos cuando agarran el tubo enseguida lo descartan, ¿no es cierto? Hay que tomarse el tiempo para aprender a adaptarlo, ¿sí? Recortar, decir, bueno, recorto acá, lo culo, ir buscándole la vuelta hasta adaptarlo. No es que le agarra la mano, sale con frita, sale rapidísimo. El tema de la adaptación del flúor. Del tubo. ¿Será que me voy a dedicar a la flúor? La otra cuestión es el manejo del compuesto de modelar. Uno se quema los dedos con esto, pero lo más importante es que el tubo esté limpio en su exterior para poder manipularlo con facilidad, porque si no es un pegote y es imposible de manejar. Es una de las claves del buen manejo. Bueno, el avío viene de tamaño del 1 al 20, ¿sí? Elegimos de acuerdo a nuestro provisorio, de acuerdo a como uno lo pueda ver en la boca, podemos probar el tamaño que más arrima estándar. Esto no es ni más ni menos que una cubetilla, pero metálica, mucho mejor. Acá puedo hacer presión con el material, ¿sí? Y la desventaja que tiene vendría a ser una especie de ripoll que no tenemos tope dentario, que sí tiene Pacchioni. Entonces, la cubetilla de Pacchioni sería una técnica ideal para el cuidado gingival, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no genero esa... ¿Vieron cuando mostraba el ripoll, yo apretaba y se ve una isquemia en la encía? Uno está frenando en el epitelio de unión, o vaya a saber dónde, depende de cómo esté la encía de nuestro paciente, ¿no es cierto? Con el tubo, con ripoll, etc. Entonces, esto es una cubetilla metálica, buenísima. Digamos, en muchos casos la han reemplazado, pero esto con silicona es buenísimo. Y con compuesto de modelar bien manejado, miren las impresiones que toma el profe, y se van a dar cuenta si salen mal o están malas, ¿no? Bueno, seguimos. De acuerdo entonces al tamaño del provisorio, elegimos. Destemplamos el tubo. ¿Para qué? Para poder manipularlo. Van a ver que esto es ideal en tubo con compuesto, pero en tubo con silicona casi que sería bueno no destemplar el tubo, ¿eh? Lo destemplamos para poder manipularlo, porque se hace más maleable el tubo. Lo calentamos, está medio al rojo vivo, lo metemos en alcohol, ¿sí? Y el tubo se destempla. Usamos esta pinza, que es una pinza de piso, que tiene un bocado redondo y acá una parte plana y un medio arco, ¿sí? La parte redonda va dentro del tubo, como vemos acá, ¿sí? Y la parte plana va afuera. Esto tiene dos funciones. Esta pinza agranda medio punto el tubo. Quiere decir que si yo tengo un tamaño entre el 19 y el 20, me queda 19 y medio, ¿eh? O sea, si yo quiero, el 19 me queda muy chico y el 20 me queda grande, o el tamaño que sea, con esta pinza puedo lograr que el tubo se ensanche un poquitito más. El cobre lo pueden doblar hasta 90 grados sin que se rompa, ¿eh? Es bastante maleable, ¿eh? Bueno, y la otra función de esta pinza es retemplar uno de los extremos del tubo. Este extremo del tubo va a estar en relación a la pieza dentaria. Este va a ser el que recortamos, el que adaptamos, ¿sí? El que vamos dándole la forma a la forma que tiene nuestro muñón que vamos a impresionar. Y aquí es donde vamos a hacer presión con el dedo para sostener, para empujar el material de impresión. Con lo cual, si esto no está retemplado, yo lo aprieto y se te puede abollar todo el tubo. Por eso hay que retemplar uno de los lados, ¿sí? Bueno, como ven, tengo el provisorio, más o menos con la mano le doy la forma, ¿sí? Lo pruebo en la boca, busco un eje de inserción, ¿sí? Lo voy probando, pruebo, entra de acá, lo calzo palatino y lo llevo hasta vestibular, voy probando. Me fijo dónde está largo, recorto, ¿sí? Fíjense, distintas alturas, entra el tubo, fíjense en esta zona, todo, me voy a epitelio de unión, meninges, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago acá? Recorto, recorto el tubo, pulo una gomita siliconada para no lesionar. Bien, gomita siliconada, como les decía, trato de afinar el tubo lo más que puedo. Una vez adaptado el tubo, compuesto que era americano, no que era brasilero, caliento el compuesto de modelar, ¿sí? Disculpen la foto, pero no son fotos armadas, son fotos reales, las llamas nunca salen en la foto, no sé por qué. Calientan el tubo, el compuesto no genera burbujas, ¿sí? Porque si genera burbujas están volatilizando componentes, volatilizan componentes y el compuesto no se comporta como se debe comportar, ¿no es cierto? Cargan el tubo, lo llenan bien de material, ¿sí? Van calentando, inclusive hacen una primera entrada, recuerden que el tubo se pega dentro el compuesto se pega dentro del tubo, van calentando el tubo con el compuesto, ¿sí? Y lo van
introduciendo, sostienen con el dedo y apretan el tubito, se va llenando de compuesto. Cuando ven que está lleno, cortan con una tijerita, le quedan estas dos orejitas que las mandan para adentro. Siempre tiene que tener un poquito menos de compuesto, no tiene que quedar todo lleno porque es cuando es difícil de manipular. Tiene que quedar como dos concavidades, ¿no es cierto?, en los dos extremos del tubo, me refiero. Aquí como aquí, no tiene que sobrar material. Ven que el tubo siempre está limpio, ¿no es cierto?, no está lleno de compuesto. Este poquito de compuesto acá les puede complicar toda la existencia, porque ven de donde ustedes lo agarran, bien de la puntita, ¿sí? Y uno se va quemando un poquito, pero ese compuesto hace que se les pegue, entonces se lo quieren dar vuelta y se les cae, es un problemón. ¿Ven? Bien pegado el tubo, tiene que estar el compuesto bien pegado al tubo, brilloso, ¿sí? Ya están en el punto ideal y ven que, como yo les decía, tiene esta, acá se ve mejor, tiene la concavidad como para poder introducirlo y que no le sobre tanto material, ¿sí? Siempre calentándolo de un lado, del otro, tener todo preparado para, vamos a ver más adelante que es más fácil. Tener preparado el émbolo que vamos a utilizar, ¿sí?, para poder presionar ya cerca del, ¿cómo se llama?, en el babero del paciente, o cerca del tubo en la boca. Llevamos el tubo, como les decía, a la boca, primero lo calzamos, ¿sí?, en posición, como habíamos practicado, desde donde entre con mayor facilidad para poder chequear, porque cuando uno va con el material es a toda velocidad, entonces uno no tiene tiempo de ver, llegó hasta el fondo, entonces si uno tiene el movimiento aprendido, ¿sí?, eso está, siempre es positivo. Muchas veces practicamos los movimientos, cuando usamos electrobisturí, también una de las cosas que se recomiendan en los libros, cuando ustedes estudian acerca del tema, es practicar el trazo antes de hacerlo. Practiquen el trazo y después, pues es algo que se tiene que hacer muy rápido, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, cuando ustedes lo van con para que no se les enfríe el compuesto y qué sé yo, tienen que ir a toda velocidad, entonces entran, comprimen, el compuesto necesita, para fluir necesita presión continua, así que hay que apretarlo varias veces, ¿sí? No aprieta una sola vez como la silicona. Ustedes cuando van con el tubo con silicona o con la cubetilla de Pacchioni que apretan, no tienen que apretar y volver a calzar y volver a meter, porque la silicona que entra en compuesto con el diente, ya como el diente está a 37 grados, acelera el tiempo de fraguado y está diferente a donde ustedes están apretando, y entonces empiezan a generar una impresión distorsionada con sobrecompresiones internas, ¿sí? Entonces el compuesto hay que apretar para que fluya 2 o 3 veces. Mojar el émbolo con saliva, con algún tipo de separador para que no se les pegue al compuesto, y sostienen, una vez como sostienen acá, después sostienen con el dedo, lo enfrían de a poco con un chorro de aire, agua y aire, con el spray, lo enfrían de a poco en varios toques, no traten de enfriarlo de golpe porque pueden sufrir una distorsión en el material, así que le van tirando chorritos de varios toques de spray hasta que siente que esté enfriado, no se apuren para retirarlo. ¿Sí? Aquí lo que produce, el mismo dibujo de siempre, lo que produce la separación del tejido gingival y el control de los fluidos dentro del surco es, la separación es el tubo y el control de los fluidos la presión que ejerce el mismo material. No es necesario ni secar para tomar la técnica con este material, no hay que estar atrás de los rollos de algodón y todo esto. Ustedes con que eliminen si hubiera algún resto de sangre o que limpien un poco el muñón, lo enfrían un poco, ya con el tubo se puede tomar la impresión y sale fenómena, ¿sí? El tema es a dónde para el tubo. Gana este gráfico divino, pero siempre está la posibilidad, si con el sondaje, dicen los periodistas, que llegamos a la mitad del epitelio de unión, muchas veces, imagínense con el tubo que podemos llegar a generar lesión. Ahora, si nosotros partimos siempre de biotipos periodontales sanos, en pacientes jóvenes, en biotipos periodontales gruesos, en pacientes jóvenes con encías sanas, los porcentajes de retracción inclusive otro de los requisitos es con buena encía insertada, con buena cantidad de encía insertada. La posibilidad de retracción inclusive con electrobisturí bien manejado y con el curetaje rotatorio, que es lo que utilizamos mucho acá, se habla de entre 0,1 y 0,3 milímetros, con lo cual si nosotros hacemos todo bien nuestro trabajo y sabemos manejar estas técnicas con cuidado, no es, digamos, no son técnicas tan agresivas, porque el hilo también puede generar una retracción, ¿sí?, en pacientes que no tengan estas características. Bueno, la impresión ahí no se ve mucho, pero les aseguro que salió bien. Se ve fea, las cosas difíciles de fotografiar. Bueno, esto es un micrómetro, lo hicimos un estudio con el doctor Ponte, que medimos el grosor que tiene
digamos, el tubo de cobre sin pulir y pulido, 140 micrones, pero le pulimos el borde para que entre dentro del surco, y para compararlo después con lo que miden los hilos, los distintos grosores que tienen los hilos de separación gingival, ¿no es cierto? Para ver qué estamos introduciendo dentro de la encía, porque uno a veces piensa que con el hilo no genera ningún tipo de lesión, ¿no es cierto? Bueno, ventajas: se puede usar la misma sesión del tallado final, no necesita separación gingival, mínima irritación gingival, bien manejada por supuesto, no requiere control de fluidos, técnica rápida, ¿sí? Material no elástico, desventaja, no apto para socavados, tienen un socavado en el tallado, esto no va a tomar impresiones para carillas, por supuesto, ¿no es cierto?, ni para incrustaciones, manipulación dificultosa del compuesto, dificultad de adaptar el tubo, hasta que uno aprende, ¿eh? Si nos tomamos 18 horas para rebasar la cubetilla de Pacchioni cuando estamos un gingival, que les habrá pasado a alguno de ustedes seguramente, ¿por qué no tomarnos media hora para aprender a adaptar un tubo? Y lo resolvemos en una sola sesión. Es una cubetilla individual, es otra técnica más. No digo que sea la mejor técnica, pero es una técnica más muy buena, muy práctica. Hoy día tenemos la dificultad para conseguir los tubos, ¿sí?, acá en Argentina. Bueno, tubo de cobre con silicona por adición. Esta es la que yo más uso en el consultorio, ¿sí? Igual, de acuerdo al provisorio, ¿sí?, siempre hacemos en rehabilitación el tallado, el provisorio que tratar de hacer primero y luego tomar la impresión. ¿Por qué? Porque si no sale la impresión la primera, la segunda, llega el paciente que le sigue, el provisorio termina siendo adaptado un asco y podemos arruinar todo nuestro trabajo, ¿no es cierto? Entonces siempre tómense el tiempo de hacer la preparación. Si van a tomar la impresión en la misma sesión que el tallado, adapten primero el provisorio y luego tomen la impresión, una vez adaptado el provisorio, cosa que ustedes puedan abortar la impresión si no salió bien y el paciente se va con un provisorio que no le produzca lesión en el tejido gingival, ¿sí? Entonces en este caso, porque ¿qué es lo que pasa? Con la impresión de tubo con compuesto de modelar, una vez endurecido, el tubo y el compuesto es rígido, ¿sí? Yo puedo tomar para sacarlo, si lo han visto al profe tomar impresiones, dice, cuando no se puede sacar es porque salió bien, dice, ¿no es cierto? Cuando cuesta sacar el tubo del muñón, dice es porque salió bien, ¿no es cierto? Esto es relativo, por supuesto, pero tiene bastante de cierto. Y uno toma el tubo más fuerte y tira, pero acá tenemos silicona acá adentro, ¿no? Yo aprieto el tubo más fuerte y lo deformo. Entonces lo que yo le decía, opción 1 ideal es tratar de no destemplar el tubo, pero es bastante dificultoso de adaptar, porque no, al no estar